bienvenida al Foro España Innova, la tribuna tecnológica de referencia en este país, que es posible gracias al patrocinio de El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces. Hoy tenemos con nosotros a don Felipe Romera, que es presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España y director general del Parque Tecnológico de Andalucía. La presentación correrá a cargo de don Martín Soler, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Señor Soler. Señoras y señores, muy buenos días. Es para mí un orgullo haber sido invitado a este Foro España Innova para presentar a un buen amigo, a un buen empresario, a un buen ingeniero, como es Felipe Romera, con quien tengo el orgullo de trabajar en uno de los proyectos más ambiciosos que ha afrontado la Comunidad Autónoma de Andalucía en su historia moderna, nuestra reestructuración económica y productiva. Decía el cineasta italiano Federico Fellini que el único realista de verdad es el visionario. Visionario, según el diccionario, la persona que con un concepto claro del futuro es capaz, además, de gestionar el presente. Pero ese cariz realista al que hace referencia Fellini es propio del visionario comprometido, de aquel que considera el proyecto que visiona como una gran oportunidad común y lucha incansablemente por hacerlo realidad y por implicar al máximo de personas en la consecución del mismo. Creo que este es el caso de Felipe Romera y que su inagotable compromiso es la razón por la que hoy le acompañan aquí tan relevantes profesionales, empresarios y mejores amigos. Considero que una de las claves de su prolífica carrera es haber sabido encontrar en cada vivencia personal y profesional una lección de aprendizaje y haber decidido proyectar estos conocimientos hacia objetivos de progreso y bienestar general. Solo un humanista convencido puede enlazarse con naturalidad vivencias como las del chico de aquel colegio mayor con la que aprendió la visión social y compartida de la vida, o la necesidad de poder resumir la situación de una empresa en una simple cuartilla, como le enseñaron los japoneses de Fujitsu. Nacido en Soria, ha desarrollado la mayor parte de su vida y carrera profesional en Málaga, uno de nuestros paraísos andaluces. Ha trabajado en las empresas de telecomunicaciones más potentes como Intelsa, Ericsson, Secoinsa y Fujitsu España, donde llegó a dirigir el laboratorio de I+D+I en Málaga. Y ha tenido y tiene distintos cargos en la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos, siendo actualmente presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Se trata, si me permiten, de un ingeniero atípico, ya que también es escritor vocacional. Estos días me han soplado buenos amigos que compartimos que en estos momentos está terminando la tercera de sus novelas, con la que cierra una trilogía que tiene como escenarios precisamente los parques tecnológicos. Como buen ingeniero, supo enseguida dar con una fórmula con la que ha revolucionado e intentado cambiar todos los foros en los que ha ido participando a lo largo de estos años. Comunicación más innovación es igual a futuro. Bajo esa premisa, ha ido construyendo estructuras de interacción y organización empresarial pioneras en Andalucía y en España, nuestros parques tecnológicos, y además demostrando que en regiones en desarrollo era posible poner en marcha parques científico-tecnológicos de éxito. Felipe Romera es uno de los grandes protagonistas del cambio de nuestra tierra de Andalucía. Es uno de los protagonistas de ese cambio y haciéndolo precisamente de lo que era nuestro reto más importante en términos económicos y empresariales: fomentar, incrementar, acercar, interaccionar la investigación, el desarrollo a la empresa. Considero, por lo tanto, indispensable para entender
lo denominadamente, coloquialmente, extraño caso de Felipe Romero y Los Parques, enmarcar este en el ambicioso proyecto de evolución y cambio empresarial que hemos vivido y estamos viviendo en Andalucía. Nuestro protagonista ha sido uno de los artífices de dos de los instrumentos de iniciativa pública más relevantes en la configuración de un nuevo modelo económico para Andalucía, en el que llevamos años trabajando: la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, RETA, y el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, los cuales preside y dirige respectivamente en la actualidad. Nuestro ponente consiguió convencer a grandes empresas y pymes para transformar un inmenso y ralo solar en uno de los polos tecnológicos del país, con vocación de liderazgo internacional, esencialmente en la producción de servicios avanzados en investigación y desarrollo. El Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, el PTA, tiene en este momento instaladas en su seno 526 empresas, de las que 50 son extranjeras, aporta aproximadamente entre el 4 y el 5% del Producto Interior Bruto de Málaga, con 14.000 empleos. En este momento está ya agotado el suelo y lo estamos ampliando en 36 nuevas hectáreas. El PTA, el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, fue el primero de los 11 parques tecnológicos con los que contamos actualmente en Andalucía, en las que ofrecemos espacios y servicios de innovación de alta calidad a las empresas. Además, para garantizar un crecimiento cohesionado en red, creamos RETA, una plataforma pública que facilita el acceso a estos servicios de innovación a todas las empresas andaluzas, sea cual sea su tamaño y ubicación, llegando ya a los polígonos industriales, habiendo abordado proyectos conjuntamente con 87.000 empresas. Se trata de la mayor red de servicios de innovación de Europa y reconocida como modelo de referencia por la Unión Europea. Esta red está ayudándonos paralelamente a configurar el mapa productivo andaluz del futuro mediante la generación, el impulso, la consolidación de clústeres sectoriales y de agrupaciones en parques en los que las empresas de los distintos sectores productivos coordinan planes de crecimiento, modelos innovadores y alianzas para presentarse con fortaleza en un mercado globalizado. Estas dos iniciativas se suman al que, desde mi punto de vista, y así reconocido por muchos expertos, es el más completo sistema público de innovación de nuestro país, el andaluz, con el que atendemos a las empresas en todas sus fases de desarrollo, desde la iniciativa emprendedora hasta su proceso de internacionalización. Este sistema está siendo esencial para la instauración de un entorno de innovación, un ecosistema de innovación que permita hacer al territorio, al conjunto de Andalucía, en un territorio más competitivo para la inversión. Esto, además, está permitiendo que algunos sectores vayan liderando proyectos de carácter internacional, tanto, además, sectores emergentes como tradicionales. Sectores que, por su capacidad de aportar valor añadido y especialización, están siendo capaces de competir en un mercado global. Se trata de un proyecto que ya ha comenzado y que arroja datos inéditos y muchas veces desconocidos para la mayoría de ustedes y buena parte de la opinión especializada de nuestro país, y que constatan un cambio productivo solvente. Hoy, la industria agroalimentaria andaluza ya es la segunda a nivel nacional por facturación. Somos el segundo polo aeronáutico de España en términos de empleo y facturación. El tercero en biotecnología, tras Madrid y Cataluña. Somos, además, la tercera comunidad en número de empresas del sector TIC. Somos la primera región de Europa en la que se han desarrollado plantas termosolares con carácter comercial y lideramos el ranking nacional en instalaciones solares térmicas. Somos, además, la región española con mayor potencia eléctrica generada a partir del aprovechamiento de la biomasa y la más activa en cuanto a las instalaciones de energía eólica, liderando el crecimiento eólico en España por segundo año consecutivo. Somos la tercera comunidad que más invierte en I+D en términos absolutos y contamos con más de 1.000 proyectos de investigación en nuestras 10 universidades públicas. Andalucía, un año más, y gracias a esa red que tan eficazmente preside Felipe, hemos liderado la captación de fondos del Plan Nacional de I+D+I con un 34% del total de los 442 millones comprometidos,
somos el 18% de la población, el 14% del PIB y hemos captado el 34%, nada menos que del fondo del Plan Nacional de I+D+I. Somos líderes nacionales en la creación de spin-off y la mayor parte de las empresas innovadoras de nuestro país se encuentran en Cataluña, seguida por Andalucía y por Madrid. Y somos ya, desde el pasado domingo, la primera región del mundo, gracias además a un acuerdo con Vodafone, la primera región del mundo en universalizar el acceso a Internet en banda ancha mínimo con 1 mega, adelantándonos a las propuestas de nuestro Gobierno y a Finlandia, que lo ha planteado para el año 2011. Por tanto, además, somos una región que está aprovechando bien los recursos públicos y gestionándolos con eficacia y con resultados. Y, si me permiten, no solamente el dato objetivo real actual, sino dónde estábamos, de dónde veníamos y dónde estamos. Hemos tenido que hacer más esfuerzo, dar 2 pasos mientras los demás daban 1. Y eso, insisto, no hubiera sido posible sin proyectos, sin personas como las que hoy les van a hablar ustedes en nombre del Parque Tecnológico de Andalucía. Todas estas cifras, y para terminar la presentación, no son una casualidad temporal, responden a un proyecto consolidado y muy especialmente a 2 circunstancias que confieren el mayor valor de competitividad a nuestro tejido empresarial. Un sólido respaldo del Gobierno andaluz, una alianza público-privada basada en el diálogo y en la confianza con nuestros empresarios y la continua voluntad de entendimiento entre administraciones, agentes económicos y sociales, como hemos vuelto a ratificar con la firma del 7º Acuerdo de Concertación Social el pasado mes de noviembre, alianza que nos ha permitido superar problemas económicos estructurales y realizar un cambio trascendental en la sociedad y el tejido empresarial. Permítanme que recuerde este foro un fragmento del libro de Felipe, Del palo alto a el palo. Comillas. Acababa de rechazar el contrato de mi vida. Con apenas 32 años tenía la oportunidad de ser el responsable del mayor grupo de investigación y desarrollo del país. Y tras muchas reflexiones personales y más de 1 año de negociaciones, dije que no. Tomé aquella decisión por mi familia y por Málaga. No quería abandonar el paraíso. Felipe Romera apostó por Andalucía como enclave privilegiado para vivir y trabajar, donde conciliar la calidad de vida con las máximas expectativas profesionales y de generación de riqueza y empleo es posible y lo estamos demostrando. Andalucía cuenta con una localización privilegiada y unas magníficas infraestructuras que permiten un acceso competitivo a todos los mercados del mundo. Contamos con un gran mercado potencial, casi 10 millones de habitantes, de consumidores, más de 500.000 empresas, 2.000 de ellas extranjeras, gracias al decidido apoyo institucional a la inversión. Ofrecemos un contexto de productividad y de costes muy competitivo. Disponemos de la mayor cantera de universitarios de España y con una potente red de I+D+I que integra, como les decía, 10 universidades públicas, 11 parques tecnológicos y más de 30 centros vinculados a la tecnología y la innovación. Y con un proyecto, además, donde existen grandes razones para trabajar y para invertir, porque mientras otros están atascados en la confrontación o en la improvisación, nosotros, a lo nuestro, planteamos alternativas, respaldo, colaboración y a trabajar. Todo ello gracias al trabajo de personas que, como Felipe Romera, que han creído en nuestra tierra, en Andalucía, y trabajan para garantizar un futuro mejor para todos. Cedo ya la palabra a nuestro ponente, no sin reiterarle hoy también las gracias como representante del Gobierno de Andalucía por su lección de profesionalidad. Nos sentimos muy orgullosos de ciudadanos como Felipe Romera. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, el infinito cariño que el consejero demuestra en su presentación, pues bueno, no voy a decir nada porque me inunda de felicidad. Quiero agradecer a los organizadores de este foro que me hayan invitado. Es una gran satisfacción estar aquí con todos vosotros
gente que a muchos de vosotros conozco durante muchos años y a otros que no, pero que me siento feliz, de verdad, de estar aquí y agradecer a todos mis compañeros de APTE que están por aquí también y que luego seguiremos con nuestro comité ejecutivo y, sobre todo, agradecer la presencia de todas las autoridades, de nuestro alcalde de Málaga, nuestro secretario general de Innovación y, bueno, de todos los demás. Voy a hablar de innovación en el sentido más personal, como yo la defino, un proceso que permite transformar el conocimiento en productos y servicios por las empresas. En este proceso acompañan a las empresas los centros públicos de investigación, los gobiernos, las infraestructuras de soporte y el propio entorno. Al conjunto de todo esto, como bien sabe nuestro amigo Juan Mulet, es lo que se denomina un sistema de innovación. Existen sistemas de innovación que son virtuosos. En ellos, las empresas crecen rápidamente. Se genera conocimiento que también rápidamente se aplica y la economía del lugar también crece y se desarrolla con rapidez. También aumenta el empleo cualificado y el bienestar del entorno. Pero desgraciadamente, estos sistemas virtuosos de innovación son una excepción. Europa lleva muchos años intentando ser uno de ellos y no lo consigue. En 1985 reconoció en el Libro Verde de la Innovación que nuestros competidores, en aquella época Estados Unidos y Japón, nos ganaban en la capacidad para transformar conocimiento en valor económico. A este hecho se le denominó la paradoja europea. En el año 2000 se planteó objetivos concretos para ser, en el año 2010, un verdadero sistema virtuoso de innovación. Alcanzar un 3% del PIB en inversión en I+D, de los cuales, y esto es muy importante, un 2% sería inversión de las empresas y un 1% inversión de los centros públicos. Fue la llamada Estrategia de Lisboa y yo creo que al día de hoy hay que reconocer que ha constituido un verdadero fracaso. En España estamos peor. Nuestros indicadores comparados con Europa respecto a la I+D de media están un 30% más bajo, pero mucho más si observamos nuestra referencia con la I+D privada. ¿Por qué no progresa la innovación? Esto es una pregunta del millón. En mi opinión, fundamentalmente porque existen numerosas barreras y barreras conocidas, barreras de siempre. Podríamos aprender de cosas que hicieron los americanos hace ya muchos años en Estados Unidos, cuando empezó el Silicon Valley. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, aunque antes ya había alguna referencia, en el Valle de Santa Clara, entre San Francisco y San José, en California. Allí, en aquella época, se produjeron cambios. Frederick Terman, que después de trabajar durante la guerra en un gran centro de investigación de soporte a la tecnología militar, fue nombrado decano de Ingeniería de la Universidad de Stanford, hizo cambios en la universidad, cambios profundos, animó a sus alumnos a montar empresas, estimuló a los profesores para que fueran consultores de estas empresas y él mismo y otros profesores entraron a los consejos de administración. Facilitó el mestizaje entre las empresas y la universidad, facilitando la transferencia del conocimiento. También, fruto de las circunstancias, apareció un gran mercado cautivo para muchas empresas y de carácter público. Fue el mercado de la tecnología de la Guerra Fría, que hizo crecer a muchas empresas. Todavía aquí discutimos las compras públicas, las compras tempranas de tecnología, un discurso que Ecotec lleva durante toda su vida reclamando, está en la ley, pero no lo sabemos hacer, por lo menos hasta ahora. Y también apareció dinero privado para hacer crecer a las empresas, el mal llamado capital riesgo, que aquí gobierno tras gobierno, desde hace muchísimos años, no hay gobierno que se precie que no empiece su legislatura diciendo que va a hacer un fondo capital riesgo y que tampoco lo sabemos hacer, cuanto más sabe de esto mucho. A finales de los 80, allí trabajaban más de 350.000 personas en la alta tecnología y, lógicamente, con ese panorama todo cambió. Fruto de este éxito, estados, regiones, naciones, universidades, todos quisieron replicar el modelo del Silicon Valley y los parques científicos y tecnológicos surgieron como una forma de imitar los procesos de desarrollo económico que se daban allí.
un fenómeno, el de los parques, que se ha desarrollado en todo el mundo. ¿Los parques qué son? Realmente son recintos de alta calidad ambiental, de servicios tecnológicos avanzados, ligados al conocimiento, donde se desarrollan empresas. Las empresas son el alma de un parque, si no hay empresas no hay parque. Son empresas normalmente intensivas en conocimiento que se relacionan con universidades y donde, y esto es muy importante, un equipo de profesionales del parque anima y facilita la transferencia de conocimiento fundamentalmente entre el sector público y el sector privado. Los parques tienen la ilusión, la esperanza, el objetivo de convertir sus recintos en sistemas virtuosos de innovación. En España surgen impulsados por las comunidades autónomas, a principios de los 80, cuando están empezando. Los catalanes inventaron el Silicon Valley, Juan Soto seguro que lo conoce muy bien, evocando el Silicon Valley, y crearon el Parque Tecnológico del Vallés. En Madrid se hizo lo propio en la Comunidad de Madrid, en Tres Cantos. Pero de verdad, y siempre lo digo así, de verdad, los primeros en crear un parque tecnológico en España fueron los vascos. Fueron los primeros que fueron al notario a inscribir el Parque Tecnológico de Vizcaya en Zamudio, que sabéis todos que está cerca de Bilbao. Este año cumple 25 años. Francisco, felicidades. Este es un momento fenomenal para felicitarte por estos 25 años. Y la verdad que ese hecho para nosotros representa el comienzo de la historia de los parques en España. Tras ellos, Galicia, Asturias, Castilla y León, Valencia y Andalucía crearon sus parques. Casi todos iniciaron la andadura en el 92. Bueno, todos los que somos ya viejos y nos acordamos del 92, empezó una gran crisis en España, fundamentalmente en el sector de las tecnologías de la información, casi como ahora. Y no levantamos cabeza realmente hasta el año pasado, el 95. Pero el desarrollo del sector de las tecnologías de la información, de las telecomunicaciones, la aparición de Internet, y luego también hay que decir el interés de algunas universidades pioneras, como fue la de Barcelona, en crear sus propios parques, que en este caso los llamamos parques científicos, fue lo que hizo cambiar el panorama. Y a partir de entonces se inició un proceso largo y continuo que dura hasta hoy, un proceso para crear parques en España. De tal forma ha sido este proceso que el día de hoy, aunque parezca una exageración, España es el país del mundo más activo en la creación de parques científicos y tecnológicos. Comunidades autónomas, universidades, ayuntamientos y cajas de ahorro fundamentalmente están creando o han creado más de 80 proyectos de parques científicos y tecnológicos. Podemos decir que el modelo de parques también está calando de una forma muy importante gracias, yo también lo recuerdo, a la gran iniciativa, al gran riesgo que tomó la Universidad de Barcelona inicialmente, a arrastrar a muchas universidades. Para mí ha sido una gran satisfacción el comprobar cómo en el proceso de selección de los campus de excelencia internacional, que ha sido la primera vez que en España se han puesto las universidades a competir de una forma unas con otras, en la calidad, los parques acompañaban a casi todos los proyectos de las universidades. Ahora existen 27 universidades que son promotoras de parques científicos y 49 que están colaborando con los parques existentes. Los parques forman parte activa de los sistemas de innovación en las comunidades autónomas. Las propias comunidades autónomas están creando redes alrededor de los parques para articular el sistema. Es muy curioso. En esta España de las autonomías se nota mucho los sistemas de innovación alrededor de los parques. En cada autonomía son modelos realmente diferentes, pero en mi opinión todos son muy valiosos y complementarios entre sí. Quizá en estos momentos destaca Andalucía, el consejero lo ha comentado, con un modelo de sistema de innovación basado en los parques, donde además intervienen los centros tecnológicos y las incubadoras de empresas. Es la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, RETA. Se pretende, utilizando los parques como centro del sistema, difundir su valor entre las empresas más innovadoras de los polígonos industriales. Es un instrumento político para transformar la cultura de la innovación de los polígonos andaluces y de sus empresas y para vertebrar el sistema de innovación andaluz. No solo Andalucía, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia y Madrid, entre otras, también han creado redes alrededor de los parques. Algunos ayuntamientos
han comprendido que tener un parque científico-tecnológico en su localidad representa un gran valor económico y una oportunidad para un futuro mejor. El Gobierno, a partir del año 2000, se interesa por el fenómeno de los parques y la verdad es que tiene un papel muy activo en su desarrollo. Ha invertido una barbaridad, cerca de 2.000 millones de euros en ellos, más de 1.500 en los últimos 5 años. Los ministerios de Ciencia e Innovación, Industria, Educación, colaboran activamente con los parques. Hace años desarrollamos un programa con el Gobierno, el programa CEIPAR, para hacer crecer a las empresas innovadoras de los parques, que tuvo excelentes resultados y que incomprensiblemente no ha continuado. También desarrollamos actualmente otro proyecto con el Ministerio de Industria, el COPIC, para colaborar con los polígonos industriales de manera similar a como lo hace RETA en Andalucía. España juega un papel privilegiado en el mundo de los parques en el ámbito internacional, ya que desde 1996 la sede mundial de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos, la conocida por sus siglas en inglés, la IASP, está en Málaga. Desde entonces tenemos un director general español y en estos momentos nuestro presidente, Joan Bellavista, que está por ahí, también es español. Esta asociación aglutina a cerca de 380 parques en 69 países del mundo. España no se caracteriza por tener muchas instituciones de este ámbito y creo que es una gran referencia al tener esta en Andalucía. La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España también ha jugado un papel relevante en la creación, en el modelo, en el impulso de los parques en Latinoamérica y en el Magreb. Y hemos ayudado a desarrollar nuevos parques y a organizar sus asociaciones nacionales en algunos de estos países. La APTE, como llamamos a nuestra asociación, se crea en 1989, casi al mismo tiempo que la Ley de la Ciencia, es decir, la historia de los parques no ha ido con el sistema de innovación español, pero ha ido muy paralela al sistema de innovación español y cuando se crea, aglutina, al cabo de todos estos años, en estos momentos aglutina a 80 miembros, de los cuales 44 son ya parques en funcionamiento y 36 en fase de construcción. Es muy sintomático, igual que ocurrió en el 92, en el periodo de la crisis, que en el año 2009 se han puesto en marcha 12 nuevos parques. Representa un incremento del 38% con respecto a los existentes en el año 2008. Es muy posible que en los próximos 5 años tengamos más de 80 parques en funcionamiento. La inversión total para concluir estos proyectos y en ampliar los existentes la calculamos en alrededor de 5.000 millones de euros. A finales de 2008, en los 32 parques en funcionamiento en España estaban ubicadas alrededor de 4.500 empresas e instituciones que daban empleo a más de 127.000 personas y las empresas facturaban más o menos unos 18.000 millones de euros. Cerca de 19.000 personas se dedicaban a labores de investigación y desarrollo. El sector empresarial dominante en los parques es el sector de las tecnologías de la información, que tiene un 25% de todas las empresas e instituciones. Le siguen con un 13% las ingenierías y con un 6% los centros tecnológicos y de investigación y desarrollo. Esto último es relevante porque significa que cerca de 300 centros tecnológicos y centros públicos de I+D, públicos y privados, están ubicados en los parques. Este año hemos conseguido, el Instituto Nacional de Estadística haga una pregunta más de su informe de innovación sobre las empresas si estaban situadas en un parque o no. Queríamos conocer, y tuvimos la suerte de que nos lo permitieran, cómo eran las empresas de los parques con respecto a la innovación. Y el resultado ha sido espectacular. Nosotros lo preveíamos, pero no tanto, porque hay una gran diferencia entre las empresas innovadoras, aquellas que están situadas en los parques, que las que no. Son más innovadoras las empresas que se ubican en los parques. Hicimos otra cosa en el año 2006. Estamos muy comprometidos con las medidas, con saber cómo es nuestro impacto en nuestro territorio. En el 2006, utilizando datos del 2005, hicimos un estudio sobre el impacto socioeconómico de los parques en España. Cogimos 7 parques consolidados y analizamos los datos del 2005. Por ejemplo, para que se hagan una idea, en el 2008 todos los parámetros se han duplicado. Las empresas, el empleo, la facturación
de los parques en España. Bueno, pues con los datos de 2005 sacamos dos conclusiones. Una que hace referencia a lo que he estado hablando anteriormente sobre el nivel de innovación de nuestras empresas. La primera conclusión era que las empresas de los parques, analizadas desde el punto de vista de la productividad, algo que en España, como sabéis, estamos muy mal, pues eran más productivas, tenían un nivel de productividad media mayor que la media de las empresas finlandesas y norteamericanas, que se dan como las empresas de mayor productividad del mundo. Es una trampa porque estamos hablando de las empresas de los parques comparadas con la media de un país, pero pone de referencia un poco lo que están significando. Y otro elemento era que en los lugares donde había un parque, en las provincias donde había un parque, su contribución al PIB estaba y al empleo estaba alrededor del 3,5% del PIB provincial. Con estos resultados y el gran incremento de parques, yo creo que es fácil augurar o predecir un futuro prometedor. Me gustaría incidir algo sobre el desarrollo de las empresas dentro de un parque tecnológico y me disculparán que ponga como referencia el parque que mejor conozco, que es el que dirijo en los últimos 20 años de mi vida, el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Como ha dicho el consejero, en el parque a final del 2009 teníamos 526 empresas. En general, son pequeñas y medianas, son empresas que se crean en el parque, aunque también, como también ha comentado el consejero, tenemos unas 50 empresas de ámbito internacional. A pesar de la crisis, en 2009 se crearon 80 nuevas empresas y se murieron del total de las existentes 63. En un año sin crisis, normalmente, se crean el doble de las empresas que se mueren. Con este modelo, en cantidad y en calidad, todos los años nos sale una empresa buena. Una empresa buena es una empresa que ha nacido en el parque, que es una empresa de rápido crecimiento, que en 3 o 4 años pues, tiene 100 ingenieros, que lógicamente es una empresa global, trabaja en ámbitos internacionales y que factura decenas de millones de euros. Estas empresas en casi todos los parques ya las sabemos hacer, nos salen. La propia estructura del parque, los modelos de acompañamiento, el entorno, el cambio cultural. Sabemos hacer este tipo de empresas. Sabemos que no es suficiente. Nosotros no sabemos todavía cómo hay que hacer, cómo hay que animar, cómo hay que apoyar empresas que facturen centenas o miles de millones de euros. Yo creo que este es uno de los grandes retos de los parques. En este sentido, los parques son grandes incubadoras de empresas donde están haciendo y desarrollándose, y yo creo que esta es una idea que me gustaría transmitirle, que en estos momentos las empresas pequeñas que nacen en los parques serán las multinacionales españolas del futuro, que España ha demostrado capacidad con grandes empresas de ingeniería, de telefonía, que yo tengo la oportunidad de conocer, grandes multinacionales. Creemos que en estos momentos estas pequeñas empresas de los parques serán las grandes multinacionales del futuro, y están ahí. Bueno, a estas alturas de mi intervención, espero haberles convencidos que los parques científicos y tecnológicos son una excelente baza que tiene España para converger en innovación. La innovación ha entrado de lleno en el discurso político. La innovación, todos ustedes lo saben, dicen los políticos, es el instrumento para salir de la crisis, dicen unos. Los científicos también, cuando reclaman más dinero para sus proyectos de investigación, también hacen referencia a que la investigación básica es un camino necesario para la innovación. El nuevo Plan E de 2010 consiste en que las obras que se acometan estén relacionadas con la innovación, y desde los parques reclamamos a nuestros ayuntamientos que inviertan estos dineros allí, aunque tenemos que decir que no siempre con éxito. La futura Ley de Economía Sostenible es un excelente instrumento para eliminar algunas de las barreras que comentaba al principio que impiden la innovación. Por ejemplo, tardamos una media de 8 años en hacer un parque por las leyes urbanísticas. ¡Qué locura! ¡Cuántas oportunidades perdidas! Otra de nuestras reivindicaciones es que los parques se consideren infraestructuras de I+D y que las obras de urbanización sean elegibles en las órdenes de ayuda. Esto parece que en Europa no es posible, pero en Estados Unidos acaba de aprobarse una propuesta de proyecto de ley en el Senado, aprobado por unanimidad entre demócratas y republicanos, para financiar la creación y ampliación de parques, y allí son elegibles. Bueno, cuánta distancia. Desde hace unos años
no muchos, tenemos una desde hace unos meses, no muchos, tenemos una Secretaría General de Innovación dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación y por primera vez en la historia de España tenemos una estrategia que fija los objetivos para converger en innovación. Yo creo que esto es extraordinario. España en estos momentos, lo dice la estrategia, Juan Tomás lo habrá contado a todos ustedes 40 veces, pero no me resisto yo a repetirlo, ocupa el 9º puesto mundial en producción científica, en investigación pública. Es decir, estamos más o menos donde nos toca, más o menos, ¿no? Pero ocupamos puestos muy lejanos con respecto a la innovación. Yo no me atrevo a decir un puesto, más allá del 20 y algunos nos sitúan cercano al 40. Bueno, un desastre. Los objetivos de la Estrategia Estatal de Innovación para el 2015 es que adelantemos posiciones, hasta quedar entre los 10 primeros, y para ello, ahí Juan Tomás lo ha cualificado de una forma clara y precisa, necesitamos 6.000 millones más de euros en I+D privada y necesitamos incorporar 40.000 nuevas empresas innovadoras al sistema. Desde el acta hemos recogido el reto y lo hemos explicitado con una declaración solemne que hicimos delante de la ministra de Ciencia e Innovación y delante de más de 700 empresarios catalanes durante la clausura de nuestra conferencia internacional hace ahora unos meses. A esta declaración la llamamos la de Sant Cugat del Vallès, el lugar donde estábamos y un lugar de referencia en aquel Silicon Vallès. En la declaración de Sant Cugat mostramos nuestro compromiso con la Estrategia Estatal de Innovación y se explicita en la creación de 10.000 empresas innovadoras desde los parques, es decir, un 25% del total hasta 2015. Bueno, el tiempo nos dirá si pudimos cumplir nuestros anhelos e ilusiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Felipe Romera por su clarividente intervención. Están llegando muchas preguntas. Vamos a ver. Bueno, una de ellas, muy concreta, es ¿qué le pide al Ministerio de Ciencia e Innovación en la nueva ley de ciencia, de la ciencia, la tecnología y la innovación que se presentará en febrero con respecto a los parques tecnológicos y científicos? ¿Qué se debe cambiar? La ley de la ciencia yo creo que está muy avanzada y no sé si puede cambiar algo, pero sí puedo decir qué es lo que pedimos. Cuando se publicó la ley de la ciencia, la primera, realmente los parques no existíamos, decía que estábamos empezando, ¿no? Ahora yo creo que los parques somos a nosotros nos gusta decir que estamos en el centro del sistema de innovación. De hecho, el centro entendido porque somos el engranaje que la transferencia de conocimiento entre el mundo científico y el mundo empresarial podemos jugar un papel muy importante. Simplemente lo que pido es que nos consideren y nos quede claro el papel que tenemos que jugar. Yo creo que una ley, en mi opinión, cuanto más corta sea es mejor. Es decir, el gran éxito de la ley de la ciencia que tenemos de la primera es que es una ley corta que nos ha durado durante 25 años. Y por lo tanto todos nos quedaríamos muy satisfechos con que se reconociera el papel de los parques como infraestructura de la innovación y su papel con respecto a la transferencia de conocimiento. Vamos a ver, Israel García Juez, del diario Negocio, hace la siguiente pregunta. La ley Beckham se ha criticado mucho porque la gente solo se fijaba en futbolistas, pero ¿puede valer para atraer talento tecnológico y científico hacia nuestro país? Bueno, ahora no lo sé porque en la situación de crisis, por desgracia, tenemos mucha gente paro. Pero hace unos años el gran problema de los parques era encontrar ingenieros. Hace pocos, y esto volverá a pasar. Y realmente nuestras leyes son muy malas. Es decir, podemos traer gente comunitaria sin problema, pero cuando vamos a extracomunitarios yo diría que es casi imposible. Yo creía que había una ley, y de hecho lo había, para poder atraer, digamos, personal, ingenieros latinoamericanos o indios o chinos, atraerlos a España en un momento de escasez, y era prácticamente imposible. Las empresas en nuestros parques nos han contado elementos, situaciones rocambolescas con respecto a este tema. Yo creo que sí habría que regular de alguna forma.
fundamentalmente en los recintos de los parques. La idea nuestra es que los recintos de los parques sean unos recintos especiales, avanzadillas de sitios, y poder regular que si las empresas considerar a las empresas de los parques, a todo el parque como una empresa, porque la ley que hay en estos momentos es para grandes empresas, Telefónica, Iberdrola. Quieren traer gente, pues la pueden traer, porque así está contemplada, pero una pequeña empresa, que son las que hay en los parques, no lo puede. Entonces, nosotros sí creemos que deberíamos de regular, quizá no sea en estos momentos, digo, una prioridad importante, porque tenemos desafortunadamente mucho paro también en las ingenierías en estos momentos, pero sí habría que regular en el futuro la incorporación de talento procedente de cualquier sitio. Pregunta con micrófono don José María Sanz, que es rector de la Universidad Autónoma. Sí, una pregunta en general sobre el sistema, ¿no?, de parques y demás. Se ha mencionado reiterativamente sobre el éxito, sobre todo el éxito de creación de empresas innovadoras, empresas basadas en el conocimiento. La pregunta va en la dirección opuesta. ¿Cómo se ve el sistema en la dirección de sostenibilidad, de viabilidad económica? Es decir, si hay peligro de fracaso de parques en el sentido de que es un sistema también basado en subvenciones, préstamos y demás. Quería ver una visión en esa dirección, ¿sí?, o una opinión. Gracias. Bueno, la pregunta yo creo que tiene muchos matices, por lo menos a mí, por lo menos 6 o 7, ¿no? Primero, yo creo que los parques son sostenibles. Es decir, los parques, una de las cosas que pueden hacer, y nosotros en Málaga lo hacemos, y nos ha ido muy bien, es transformar inmobiliario en innovación. Eso es un proceso. Es decir, nosotros somos sostenibles. Nosotros en el parque nuestro de Málaga ganamos 1 o 2 millones al año, todos los años, y hacemos casi las inversiones con el dinero que recibimos. Y hacemos muchas, necesitamos más, pero se puede encontrar una sostenibilidad con respecto a la sociedad de gestión de los parques en este aspecto. El problema que yo creo que sí es importante es que los créditos no sirven para infraestructuras que no sean rentables. Y eso ocurre mucho en los parques científicos. Y esta es una discusión que nosotros estamos muy preocupados con ella, porque los 2.000 millones que he dicho que se ha dado por parte del Ministerio, muchos de esos millones han ido a las universidades, que difícilmente van a poder rentabilizar esas grandes inversiones. Y eso es un problema. Es decir, créditos hay que dar a aquellos que los pueden devolver. A los que no pueden devolver los créditos es muy difícil dárselo, porque sabes de entrada que estás abocado al fracaso, ¿no? Por eso yo creo que la orden de parques, cuando se incorporan las empresas, es un gran éxito, porque las empresas sí cogen esos créditos y los devuelven, porque en su actividad económica está el poder devolver ese tema con respecto a las universidades. Yo creo que hay que buscar un modelo de sostenibilidad en los parques, porque si no los parques no funcionarán. Una pregunta que también va implícita en la pregunta que estaba haciendo es si tanto parque a dónde va. Pues yo creo que necesitamos muchos parques. Necesitamos muchísimos parques, porque los parques es donde se concentra la I+D privada y resulta que lo que le falta a este país es I+D privada, es I+D empresarial. Todo aquello que podamos hacer por tener más I+D privada hay que hacerlo. Ahora, es verdad, hablando de fútbol, que tendremos unos parques que juegan en la Champions, hay de primera, de segundo, y habrá parques de regional. Pero no importa, porque cada uno de lo que sume un parque de regional va a sumar a la estrategia de Juan Tomás, con lo cual nos viene bien en este tema. Una pregunta. ¿Cómo se vinculan los parques tecnológicos con los polígonos industriales en el modelo de la red de espacios tecnológicos de Andalucía? Pues mire, esta pregunta es también el huevo de Colón. Nosotros en Málaga, también en Andalucía, pero en Málaga lo vimos, perdón que hable tanto de Málaga, pero es que hablo de las cosas que sé muy bien, ¿no? En Málaga nos dimos cuenta que en el parque había cambiado la cultura de innovación. La gente arriesgaba, se creaban empresas, se mueren, entran, no sé qué, pero que en el polígono de al lado eso era mucho más difícil. Cuando analizamos el proceso, realmente había 2 elementos. Había un tema cultural, que la cultura en la innovación es un elemento fundamental, pero había otra idea, otro análisis que determinaba que las empresas en los polígonos no tenían las mismas oportunidades con respecto a la innovación que las empresas en los parques. Es decir, este equipo de gestión que estaba en los parques, pues animaba a las empresas, les daba información sobre la orden de parques, o no sé qué, se presentaban, hacían, crecían y se desarrollaban. Y en los polígonos no era fácil llegar. Nuestra idea es decir,
Bueno, también nosotros en el parque hicimos un experimento de meter empresas tradicionales. Es decir, y nos dimos cuenta que empresas tradicionales, no sé, pongamos porque es una panadería, ¿no? Un ejemplo de algo que dice, bueno, esto como está en un parque. Pero cuando hacías ese tipo de experimentos de meter empresas tradicionales en un parque, cambiaban, es decir, el propio estado de ánimo alrededor de la innovación, cambiaban y se convertían en empresas muy innovadoras, porque la innovación no va ligada al producto que vende, va ligada, digamos, a otras cosas muy distintas, a su capacidad de arriesgar, ¿no? Claro, no podíamos meter en un parque todas las empresas tradicionales, era imposible. La otra forma de decir vamos a llevar la cultura de innovación a los polígonos es yéndonos desde los parques a los polígonos. Entonces creamos lo que llamamos las agrupaciones tecnológicas, que es una estructura mínima de gestión en un polígono. Una estructura mínima de gestión es una persona, un técnico cualificado, que se instala en el polígono y allí se relaciona con las empresas para realmente darles las mismas oportunidades que tienen las empresas de los parques. Esto nos lo copió en el mejor sentido, nos lo copió. El Ministerio de Industria lo trasladó a nivel nacional y estamos desarrollando proyectos con la Asociación de Polígonos Industriales Españoles para intentar desarrollar ese tema. Es decir, el parque, en ese sentido, por un lado mira hacia las empresas más tradicionales y, por otro lado, mira hacia el mundo universitario, en ese músculo, en ese intermedio donde el parque se relaciona. Perdón, pregunta con micrófono don Federico Mayor Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que admiro lo que se ha hecho, conocedor de Andalucía de hace unos años, admiro todo lo que se ha hecho en proyección científica y no solo empresarial, sino de fomento de esta unión universidad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los parques tecnológicos, y lo quería dejar manifiesto también estando aquí cerca del alcalde de Málaga. Pero mi pregunta es en relación a Europa, porque efectivamente don Felipe ha hablado muy bien de que España forma parte de este contexto europeo. Y en el año 2000 se dijo que Europa sería líder, no un líder, sino el líder de la economía basada en el conocimiento. Y esto se fijó para el año 2013. Estamos acercándonos peligrosamente y, como el ponente ha puesto de manifiesto, tenemos dos deslocalizaciones que impiden que este liderazgo en una economía basada en el conocimiento pase a ser realidad. Una es la deslocalización productiva hacia el este, sin importarnos las condiciones laborales ni los derechos humanos. No, la cuestión es ir hacia el este, cuanto más hacia el este mejor, para obtener ventajas productivas. Pero la deslocalización hacia el oeste sigue siendo la deslocalización de los talentos. Entonces teníamos un éxodo enorme de ingenieros, de científicos, de médicos hacia el oeste, y esto se ha pretendido reducir, como sabe muy bien, con favorecer la investigación básica a través del Consejo Europeo de Investigación, del European Research Council. Esto ya ha empezado desde el año 2007, está yendo bien, hay que corregirlo. Se va ahora, durante la presidencia española de la Unión Europea, se va a intentar mejorar los procedimientos, las condiciones, la patentabilidad de la investigación básica, que ya está funcionando, como digo, con 1.500 millones de euros, 1.500 millones de euros al año. Pero mi pregunta era en relación a las infraestructuras de I+D+I, que son absolutamente fundamentales. Y no nos podemos comparar ni con Estados Unidos ni con Japón mientras no mejoremos nuestras infraestructuras investigadoras. Y a este respecto se va a hacer también, durante este primer semestre, se va a hacer una gran reunión que se llama ECRI 2010, sobre infraestructuras I+D+I. Yo creo que aquí sí que es fundamental que los parques tecnológicos, los parques científicos jueguen el papel que les corresponde, porque si lográsemos que Europa tuviera un papel destacado en infraestructuras I+D+I, quizá
no en el año 2013, pero quizás sobre el año 2020, pudiéramos tener este liderazgo que Lisboa nos encomendaba. Bueno, Federico, yo creo que hay varios aspectos a considerar también en tu diálogo. Yo creo que Europa tiene que replantearse, quitarse su paradoja, y yo creo que no se lo está planteando. El otro día en Sevilla, la semana pasada, tuve la oportunidad de estar en una audiencia, de hecho lo llaman audición, no sé por qué, yo no sabía esto de audición qué era, pero es una audiencia de los que están elaborando el programa para el 2020 de Europa, y yo me quedé muy preocupado y se lo dije, porque parecía que eran las mismas recetas, pero si hemos fracasado estrepitosamente en esto del 2010, como hagamos lo mismo para el 2020 nos pasará lo mismo. Esto a nivel general. A nivel particular, evidentemente que hay que seguir fortaleciendo la investigación básica. Sí, eso es un elemento clave por encima de todo. La investigación básica es lo que marca de referencia con respecto a otras cosas, lo que te permite al final desarrollar conocimiento, traer talento, crear un entorno fundamental para que luego las empresas lo puedan aplicar. Aquí el gran problema que hay, que no sabemos resolver, son los procesos de transferencia. Ellos me comentaban que la investigación básica era una cosa y la transferencia era otra. Y yo no estaba de acuerdo. Es decir, la investigación básica hay que adecuarla a los sectores productivos, aunque sea investigación básica, hay que orientarla hacia estos sectores productivos para ser capaz de desarrollar este sistema virtuoso, un círculo virtuoso que en el fondo es cuando se da todo cambia. Y con respecto a las infraestructuras, yo creo que no tiene sentido, de verdad, hacer una gran infraestructura fuera de un parque. Esta es una opinión muy personal, pero creo que una infraestructura no debe ser solo una infraestructura científica, debe ser una infraestructura científico-empresarial, y hay que ponerla donde hay empresas y donde está la universidad y donde está todo. Es decir, hay que utilizar los parques, pero sin dudarlo, y se duda, se duda. Yo digo que se duda porque hay otros elementos políticos, bueno, hay otros elementos de otra índole que también son muy valiosos y hay que entenderlos, pero yo no tengo la menor duda que las infraestructuras hay que ponerlas en los lugares de gran visibilidad, que son los parques, y en los lugares donde se pueda provocar que esas infraestructuras no solo sean un juguete para los científicos, sino que sean realmente, además de un instrumento para poder desarrollar ciencia básica, un lugar donde las empresas puedan sacar mejoras competitivas para sus productos y servicios. Este moderador quiere excusarse porque hay un aluvión de preguntas que no se van a poder hacer y también de peticiones de micrófono. Entonces, bueno, me veo obligado a hacer una selección. Pregunta con micrófono Juan Tomás Hernani, que es el secretario general de Innovación. Querido Felipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu compromiso personal y por la atracción que desarrollas, sobre todo en una red que es esencial en el éxito en la transformación de este modelo económico. Creo que este compromiso se manifiesta todos los días y que sin él no habría estrategia. Por cierto, me da un vértigo terrible esto de la estrategia de Juan Tomás, porque me vienen a la memoria los planes que tienen apellido recientes y pasados, o sea que esto no es ni siquiera la estrategia del Ministerio de Ciencia e Innovación, no es la estrategia del Gobierno, es la estrategia del Estado. Y creo que el éxito pasa por compartirla, ¿no? En este sentido, me parece que vuestro compromiso con la Declaración de Sant Cugat es clave. Estáis aportando el 25% de lo que queremos conseguir en número de empresas. Y me parece que este tipo de compartición de juego, de lenguaje y de construcción de este mecanismo es la clave para que en el 2015 logremos el éxito que nos planteamos. Las cosas, por cierto, y a pesar de la dureza de la situación económica que venimos viviendo, las cosas van bien. O sea, nos encontramos con que en los últimos indicadores hemos crecido ese salto que nos correspondería de un 16,6% en número de empresas, en la última estadística del INE, y en la inversión privada pues también hemos crecido. O sea, a pesar de que no sé si nos encontraremos un año tan duro como el año pasado. Con lo cual, en un salto no exactamente lineal, pero con un crecimiento del 10, empezamos bien, empezamos a cumplir objetivos. Yo quería preguntarte por la relación entre la ciencia y la innovación y un poco la situación actual mediática que vivimos, en la que se explicita un conflicto a través de plumas ilustres, en muchos casos, en los que se manifiestan preocupaciones de los científicos por la deriva hacia la innovación
y preocupaciones de los empresarios o del tejido industrial por la no conexión con la realidad que nos toca vivir, ¿no? Me gustaría que realizaras un comentario sobre esto que a mí me parece particularmente un dislater. Bueno, con respecto a la innovación, lo he intentado explicar de una forma muy sencilla en mi intervención. Yo creo que hay dos agentes que están en estos momentos ocupando el espacio. Por un lado, la política mayor, que se habla de innovación como el instrumento para salir de la crisis y, evidentemente, con la crisis no se va a salir solo con la innovación, pero sin innovación no podremos conseguir lo que tenemos que hacer. Y luego el otro discurso sobre la innovación es el de los científicos. Los científicos, en su interés por aumentar sus dineros, totalmente lógico y razonable, se apropian de la palabra innovación en su propio discurso. Esto es lo que yo veo que está ocurriendo. Bajo mi punto de vista, aquí no estamos en bandos distintos, aunque sí en formas de hacer las cosas diferentes, pero la innovación es uno. Y yo he puesto el acento en la innovación empresarial, porque de nada nos sirve tener un gran conocimiento científico, digo, de nada nos sirve desde el punto de vista económico, no me confundáis las palabras. De nada nos sirve tener un gran conocimiento científico si no somos capaces de sacar de eso un valor económico, y digo económico con precisión, es decir, tiene que ser económico, y el único que puede hacer un rendimiento económico son las empresas, porque son las que se dedican a trapichear con los productos y servicios y a ganar dinero. Es decir, el problema es que el discurso es distinto, es decir, existe una brecha, una de las barreras por la que no se produce un sistema de innovación virtuoso, una de las barreras fundamentales, es porque el proceso de creación de conocimiento y el que ese conocimiento se pueda absorber por las empresas, pues no es fácil. He puesto los ejemplos del Silicon Valley hace 60 años simplemente para ver que todavía en España crear empresas del ámbito universitario pues están en pecado mortal todavía mucha gente, por decirlo de alguna forma, ¿no? El capital, el otro elemento clave que yo creo que tenemos, que son los mercados tempranos de tecnología, las compras públicas, todos estos elementos. Tenemos muchas barreras para ponerlas en marcha. Hemos tardado mucho en poner la ley. Una vez que tenemos la ley, para hacerlo. Tú en la estrategia lo estás haciendo. Es decir, resumiendo un poco este asunto, a mí me parece que el discurso tiene que ser uno, y no lo es. Yo me sorprendía cuando yo le decía a la ministra que me parecía que en la ley de la ciencia no veía yo a las empresas, y Juan Mulet, que sabe que yo estoy en alguna comisión suya, yo he cascado mucho en ese tema y no las veo, y no las veo de una forma. Y ella me decía es que había grupos, me imagino venían del ámbito científico, en las que expresaban todo lo contrario, que la ley estaba muy escorada. Yo creo que lo que nos falta es aproximación, es decir, el papel lo aguanta todo. Desde todos los planes de investigación de este país, desde hace muchos años, se sigue diciendo que la colaboración con el sector privado es fundamental. Pero luego hay que plasmarlo en acciones, y seguimos repitiendo muchas veces más de lo mismo. Yo por eso me estoy muy satisfecho, porque por primera vez hay una estrategia de innovación. Es la primera vez que es una estrategia, y esa estrategia a lo mejor se puede entender enfrentada al modelo científico, cuando si no se puede hacer todo de una sola vez, es decir, todos en la misma dirección, tendremos muchos problemas. Yo creo que uno de los objetivos que tenemos que conseguir, y yo creo que las universidades es los instrumentos más permeables que hay, se saben mover muy bien dónde está el dinero, son flexibles, no son una cosa muy inflexible que se crea. Lo que pasa es que sí es verdad que tenemos que admitir en este país que para desarrollar económicamente este país necesitamos a las universidades. Las necesitamos, pero para hacer lo que quieren las empresas. Y ese discurso no es plano, está arrugado, tiene muchas barreras, muchas montañas que hay que saltar. Y yo creo que el elemento fundamental, no podemos permitirnos el permitir que la gente diga, al menos esa es mi opinión, que el conocimiento está ahí para los cielos, ¿no? El conocimiento tiene que ser aplicado, conocimiento básico, porque eso es la única forma de que este país pueda sacar de la situación en la que estamos. Yo creo que
que la tragedia de dónde estamos en innovación, la tragedia de dónde estamos en la aplicación de conocimiento, pues parece que es un tema menor. Y uno analiza, como tú bien has dicho, los discursos o los artículos, uno lee la prensa y pareciera que el problema de este país es la investigación básica. En la investigación básica estamos donde tenemos que estar, que puede estar mucho mejor, ojalá, pero donde estamos mal de verdad es en lo otro. Es decir, el problema de España con respecto a la I+D es muy sencillo. No es un problema de la I+D básica, no lo es, ni la I+D pública, no ese es el problema. Es un problema que, si quieres, es, haciendo unos números muy rápidos, necesitamos el doble para converger, que es algo menos, pero para converger en I+D privada necesitamos multiplicar por 4. Luego, el problema es el doble de gordo desde el punto de vista de la innovación entendida como la innovación empresarial, que desde la investigación básica. Eso no está reflejado ni en la percepción nacional, ni en los medios, ni en la gente, y yo creo que este es el gran problema de este país. Mientras no nos concienciemos todos, el mundo científico, fundamentalmente, de que tiene que arrimar el hombro con respecto al desarrollo económico de este país, pues seguiremos hablando de cosas. El mismo problema es con Europa, ¿eh? Yo no he oído una crítica constructiva sobre por qué no hemos llegado al 3%, cuáles son las barreras, sino lo que oigo es que hay que seguir más de lo mismo. Y a mí me da pánico, porque más de lo mismo llegaremos al 2020 con la paradoja europea. Pregunta con micrófono, Javier Cremades. Muchas gracias. Me uno al comentario tan elogioso del consejero. Llevo muchos años trabajando cerca de Felipe Romera y es un auténtico CEO de un parque tecnológico con visión y con ambición. Y lo ha llevado donde lo ha llevado, donde está ahora, ¿no? Que es una posición de liderazgo nacional e internacional. Mi pregunta va un poco también por tu visión en relación con los temas europeos, más de percepción, ¿no? Yo he visto en los últimos años cosas inauditas, ¿no? Los 3 últimos años, tú lo has comentado, Málaga ha recibido inversiones que no se han recibido en otros lugares de España, ¿no? Hemos visto llegar compañías como Huawei, como el BBVA, como Oracle, a veces con largos procesos de reflexión sobre dónde colocar una inversión y finalmente, generalmente compitiendo con otros lugares, a veces de España y a veces de Europa, como el caso de Oracle, pues se elige ese rincón de nuestro continente. Y yo creo que se da una confluencia en este tiempo muy interesante, ¿no? Con un magnífico trabajo hecho en décadas pasadas, la universidad, el parque, la marca de la ciudad, el clima, el dinamismo de la zona, la conexión no solo ferroviaria, sino también aeroportuaria con las ciudades ricas de toda Europa. Un compromiso muy fuerte de la autoridad local, del alcalde, que está hoy aquí, pero está allá donde le llame el sector tecnológico y poniéndolo fácil, de la Junta, que ha sabido canalizar muy bien esos fondos europeos y dar ayudas en abundancia a las empresas, por supuesto al parque tecnológico. Felipe, tu reflexión esa de palo alto al palo, es decir, ¿no crees que hay una oportunidad estupenda ahora? Y pongo un ejemplo muy reciente, esa última inversión que se presenta el 8 de enero en Málaga, ¿no? Una compañía, Clearwire, líder en el mundo en WiMAX, que hace un año decide poner una segunda ciudad fuera de Estados Unidos y decide irse a Stuttgart y finalmente esa compañía acaba llegando a Málaga porque encuentra ayudas de la Junta, facilidades al parque tecnológico, un compromiso importante del alcalde que le brinda la posibilidad de encontrar 60 emplazamientos para poner sus antenas y finalmente se presenta como la primera ciudad realmente conectada con WiMAX. Ese es un ejemplo de cómo suceden las cosas, ¿no? Una universidad muy abierta, una rectora también atendiendo a la gente cuando se plantea proyectos de inversión, una ciudad muy receptiva, ¿no? ¿Cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿crees que Málaga tiene esa posibilidad de convertirse en un referente europeo, en una especie de pues esa zona de referencia que no tiene Europa todavía? Lo está haciendo poco a poco en España, tu presencia aquí es una muestra, y yo creo que tiene buenas condiciones de hacerlo también en Europa. Bueno, el consejero lo ha dicho, yo me quedé en el paraíso, ¿no? Y nunca me arrepentí. La verdad que nunca me arrepentí de haber dedicado toda mi vida a trabajar por Málaga.
Yo soy soriano, pero yo creo que ante todo, y en Andalucía me conocen muy bien, soy malagueño. Todo lo sabe todo el mundo y además todo lo que puedo hacer por Málaga lo hago. Esto era lo que intentamos hacer cuando yo me quedé en Málaga, lo de la montaña y Mahoma, ¿no? Es decir, allí, que pintábamos una banda de ingenieros allí en Málaga cuando se nos cerró el centro de investigación de Fujitsu, se había comprado ICL y no pintábamos nada allí. Y lo lógico es decir, pues cogemos nuestros trastos y nos venimos a Madrid, que es aquí donde hay que estar, donde estaban todos los telecos de España. Y un montón de gente, no solo yo, decidimos quedarnos allí e intentar pues, trabajar primero por por tener un lugar donde trabajar, ¿verdad? Y lógicamente después, pues cuanto más grande fuera el lugar donde trabajáramos, más oportunidades tendríamos, mejor nos iría. Yo creo que esta es la historia del parque. Los inicios del parque son el grupo de investigación de Fujitsu, que yo era el director y que lo tuve que cerrar, y intentar colocar a esa gente. Creamos Ingenia, creamos AT4, creamos las empresitas del parque. Y yo no le veo límites. Ayer estábamos con el presidente de Renault en Málaga, con una historia de coches eléctricos, una cosa muy bonita, pero yo se lo decía al presidente de Renault, digo, yo el parque lo veo con 50.000 personas, quiero decirte, sí veo yo el parque y lo veo pronto, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Pues porque evidentemente que Málaga tiene todas las posibilidades para desarrollar ese entorno, ¿eh? El sol es un elemento de gran valor, las infraestructuras, ¿no? El AVE, los que somos ya usuarios del AVE, que no somos mucho todavía en España, pero los catalanes, los andaluces, tal, sabemos que cambia absolutamente todo. El aeropuerto de Málaga, yo me voy la semana que viene a Dublín a ver a mi hijo que está por allí trabajando y me cuesta 100 euros, ¿no? Ir y volver, ¿no? Bueno, al final te encuentras en un entorno en donde la gente va. Y evidentemente que iniciativas como la que tú animas, la del Málaga Valley, pues son muy valiosas, ¿no? Son muy valiosas en el sentido de sumar. Aquí lo que hay que hacer es sumar todos en la misma dirección, ¿no? Lo que ha hecho Andalucía con el sistema de innovación, por ejemplo, con los parques, es ponernos a todos en una dirección. Y cuando la gente se suma, pues competimos mejor. Hemos pasado de competir el 2% de las ayudas que da el Ministerio en el tema de los parques al 30 y tantos. Y es porque nos hemos puesto a trabajar todos juntos, de verdad, que no margen de lo bien que se hace, ¿verdad? Pero la cooperación. Entonces, ponernos todos a trabajar en un lugar como Málaga, pues es fácil, ¿no? Yo creo que es fácil. Y todo depende de... Yo no veo Málaga aislada, ¿eh? También os digo en ese tema, yo lo veo Málaga formando parte de Europa, de España y de Andalucía. Es decir, si no somos capaces de empujar en todas las direcciones, no valen islas de la innovación. Yo creo que ahora puede haber unos cuantos que jueguen la Champions y yo creo que Málaga está en condiciones de hacerlo, ¿no? Pregunta con micrófono don Francisco de la Torre, que es el alcalde de Málaga. Buenos días a todos. Yo creo que ha quedado claro que Felipe Romera es un lujo contar con él. Yo me alegro de ser testigo de esa categoría, de esa preparación en el Parque Tecnológico, el Ayuntamiento de Socio, fundador del parque junto con la Junta de Andalucía. Me siento en el Consejo de Administración como vicepresidente y soy testigo de sesión y en muchas ocasiones a lo largo del año de cooperar juntos y de ver sus ideas claras y su impulso en todo lo que se está consiguiendo en esta materia, ¿no? Pero yo quisiera hacer dos preguntas concretas. Una, sobre todo, por aquello del tiempo quizá la que más me importa. ¿En qué medida los parques surgen en España como una respuesta, y que no se ofenda a nadie, miro hacia el ámbito universitario, como a la carencia o a la no experiencia de nuestras universidades en el papel que, sin embargo, las universidades americanas, caso de Stanford que contabas también, ¿no?, de hace casi 60 años, se convierten en enormes motores de impulso, de creación, de creatividad, de compromiso del profesorado con los alumnos, de que los alumnos hacen sus tesis para hacer empresas con una visión práctica de las cosas y que son capaces de sumar algo que es muy importante, estoy de acuerdo con Federico Mayor, la investigación básica y científica que hacen las propias universidades y darle algún sentido práctico, ¿no? La Universidad Española ha jugado un papel esencial. Federico Mayor es testigo de la pasión que poníamos en Málaga por tener universidad cuando él era rector de Granada, y él lo entendía bien y jugó un papel esencial
en el nacimiento entonces del Colegio Universitario Germen de nuestra universidad. Pero sentíamos esa carencia, ¿no? Y ya hace muchos años, en los 60 en Málaga, se veía la necesidad de crear una escuela de telecos, había esa aspiración, ¿no? Y yo creo que los telecos eso lo han sabido, han entendido que ahí había siempre un espacio atractivo para ellos. Entonces, la cuestión es, ¿se puede en las universidades españolas hacer ese cambio para conseguir estos frutos a base de, enlazando con lo de la capacidad de atraer legalmente gente, incorporar profesorado que pudiera venir aquí en plan, si no estable, permanentemente, cursos de varios meses, que vayan creando esa cultura, que se añadan los que ya existen, que no cabe duda que hay también en las universidades españolas, y que puedan traer también alumnos de posgrado o de últimos cursos de esas universidades americanas para pensar en hacer sus experiencias o su innovación empresarial no allá, sino aquí. O sea, esa doble importación de profesor y alumno. O eso es utopía. Porque si se pudiera, España es más competitiva que ningún otro espacio de Europa para captar ese tipo de talento. Y dentro de España, paraísos como el de Málaga son más competitivos que otros. Yo me parece que eso sería un aspecto muy interesante. El consejero me ha oído alguna vez, hemos hablado de este tema y demás. Y luego la otra cuestión, ya si no hay tiempo lo dejamos, es la dificultad de tener éxito. ¿Cómo se pudiera acelerar? El Ayuntamiento colabora en lo que puede con incubadoras, en algunos polígonos, etcétera, para trasladar esa vocación y voluntad innovadora al conjunto del tejido empresarial, que es un gran reto, evidentemente, que queda además del impulso dentro de los propios parques. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es que la primera pregunta también es la pregunta. Cuando hablo de barreras, yo creo que es una barrera que en la Universidad Española haya sectores importantes que piensen que no hay que trabajar con el sector económico. Eso es una barrera tremenda. Por eso, y eso ocurría siempre en todas las universidades, pero en Stanford Frederick Terman hizo esos cambios. Aquí se pueden hacer y yo creo que se van a hacer, estoy convencido. Y el atraer el talento cada vez se hace más. Yo creo que esto, concretamente en Andalucía, está previsto, está Paco Triguero, que es el jefe del negociado, que traer investigadores, esto se puede hacer perfectamente, ¿no? No tengo la menor duda, pero realmente no es fácil. Es decir, yo sigo pensando que merece la pena hacer un gran esfuerzo de esas características para ligarlo al sistema productivo, Esto lo tengo claro. Es decir, hacer cosas por hacerlas cuestan mucho dinero, son muy difíciles, y el sector productivo en sentido amplio puede ser, si estamos hablando de la sanidad, pues para aprender, buscar nuevos fármacos o buscar nuevas técnicas, pero siempre en un sentido muy social y productivo. Y yo creo que es un elemento fundamental. La segunda pregunta, ¿por qué la innovación? La innovación a un empresario, ¿por qué un empresario no hace innovación? Es que esta es el clave de la cuestión. Yo lo que he visto en mi vida, que una empresa, si está en un sistema en un entorno de innovación favorable, es más innovadora que si no lo está. Esto, es decir, pareciera que el entorno, que la cultura es determinante a la hora de innovar. Hay empresas que, si tú vives en un parque tecnológico, nadie se pregunta que por qué innovan. Es que hacen innovación. Y entonces lo hacen. Luego, el tema cultural es muy importante. Yo creo que la iniciativa del Ayuntamiento, que yo creo que es muy interesante, que además es muy pionera de hace mucho tiempo, de montar incubadoras en los polígonos, yo creo que es de un gran valor. Pero hay que transmitir en esos polígonos el cambio cultural que se ha producido en el parque. ¿Por qué en el parque se nos crean 80 empresas? Se crean así, a lo tonto, y no hacemos nada, se crean porque hay el miedo al fracaso se compensa pues con otras cosas. En estos momentos de crisis son excelentes momentos para innovar, porque normalmente el riesgo de no innovar es mayor que el de innovar y, por lo tanto, pues cuando no hacer nada puede desaparecer la empresa y hay que hacer algo para salir de adelante, pues la innovación juega un papel importante, ¿no? Luego hay otros elementos que a mí me gustaría comentar un poco a nivel estratégico. Es también la referencia sobre por qué en Andalucía están pasando estas cosas, ¿no? Y yo no quería acabar, no sé, habrá alguna pregunta, pero no quería acabar, aunque no fuera contestando al alcalde, pero sí una reflexión profunda. Yo creo que esto se lo debemos al expresidente, bueno, presidente siempre será, el presidente Chávez, cuando se inventó aquello de la segunda modernización, ¿no? Es decir, un momento en el que iba todo bien, el partido, todo, ¿no? Iba ganando elecciones, de pronto él decide que hay que cambiar. Y yo creo que tuvo muchos problemas incluso en el propio Partido Socialista, que le decían, pero ¿para qué vas a cambiar si no va bien? Pues, y él tuvo
esa lucecita de decir, justamente cuando va bien hay que cambiar. Se inventó la segunda modernización, que era ver cómo se llegaba, es lo mismo que Europa, cómo llegamos a la sociedad del conocimiento, y ahí se crea una consejería, bueno, esto es un poco de propaganda para mi consejero, pero quiero decir, en el mejor sentido de la palabra, se crea una consejería donde se ponen muchas cosas juntas, cosa que aquí, por ejemplo, en Madrid no ha funcionado, es decir, en el Gobierno central no ha funcionado, pero se meten casi tres ministerios, 3 ministerios en uno. Lo digo porque estos son elementos muy importantes a la hora de poder hacer políticas, ¿no? Se mete el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria, en una consejería donde las universidades, donde los empresarios están todos juntos. Y allí en Andalucía, curiosamente, en Madrid ha funcionado mal, quiero decir, salió mal el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no sé qué, parece que siempre estamos de cambio, pero allí ha funcionado muy bien. Y es que los elementos de coordinación, enlazo con la pregunta que decía el alcalde, los elementos de coordinación son fundamentales, junto con los elementos de estado de ánimo. Pero claro, el estado de ánimo son intangibles. Al final, un estado de ánimo es algo que no se puede explicitar cómo se consigue, o se tiene o no se tiene. Los parques consiguen ese estado de ánimo y desde luego que España no cambia solo con los parques, eso está claro. Tenemos que llegar a los polígonos, tenemos que hacer que las empresas de los polígonos sean cada vez más innovadoras y en ese proceso yo creo que la coordinación, es decir, los discursos que se dan, las orientaciones que se dan, no sean una especie de esquizofrenia. Te quiero decir que me parece que es donde estamos. Si hay un discurso del sector científico y un discurso distinto del sector empresarial y los políticos que hablan son también distintos en ese tema, muchas veces permitimos que esas barreras que tenemos con respecto a la innovación se nos conviertan en montañas inalcanzables. Muy bien. Muchas gracias a don Felipe Romera. Concluye el acto en nombre de los patrocinadores don Raimundo Pérez Hernández, que es director general de la Fundación Ramón Areces. Muchas gracias. Una vez más, en nombre del Grupo El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces y de su Consejo Científico, hoy representado aquí por su presidente y su vicepresidente, quiero agradecer al consejero por su ilustrativa presentación y muy especialmente a Felipe Romera por una interesantísima conferencia con una claridad expositiva y una riqueza de información realmente espectacular. Y a todos ustedes, hoy tenemos lleno hasta la bandera, muchísimas gracias por su fidelidad. Creo que habría que felicitar a José Luis Rodríguez en su proceso de selección de conferenciantes, porque creo que ha conseguido hacer una selección polifacética y muy global. Por aquí han pasado científicos, han pasado políticos, han pasado empresarios y hoy ha pasado el representante de los parques tecnológicos de España, que ha sumado ese déficit de información que todavía teníamos. Retengo solo 2 reflexiones sobre lo que hoy he oído. En primero, el enfoque novedoso que se ha dado, dándonos la realidad del parque tecnológico, de los parques tecnológicos y la relevancia que tienen. Retengo el concepto de entorno de la innovación favorable. Retengo el concepto del esfuerzo público-privado para poner en marcha y desarrollar los parques y retengo sobre todo la vitalidad, la riqueza de ideas y el aspecto de la dimensión práctica. La segunda dimensión es la dimensión autonómica, que también completa un poco el panorama que estamos ofreciendo de la innovación en España y constatamos una vez más que Andalucía se ha convertido junto con el País Vasco, Cataluña y Madrid en polo de referencia al desarrollo tecnológico y es curioso que coincide el mapa de la investigación con el mapa de situación de parques tecnológicos. Si fuera periodista yo terminaría reteniendo una frase que ha hecho Felipe Romera, que es la de que el riesgo de no innovar es mayor que el de innovar. Muchas gracias.